Ya niños, ya tuvieron harto tiempo para revisar y hacer los ejercicios de la guía, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, habíamos hecho el primer ejercicio, ¿verdad? Entonces, veamos ahora el segundo texto, que nuevamente, insisto, estamos viendo los textos positivos argumentativos, es decir, estos textos que son capaces de fusionar lógicamente tanto el proceso de la información como el desarrollo de la opinión. Eso es interesante porque antes recuerden lo que decíamos, no se hacía, generalmente se dejaba mucho de lado esta fusión, entonces se veían o solo expositivos o solo argumentativos, y muchos cuando enfrentaban los textos argumentativos se confundían, porque veían la parte informativa, porque obvio, para poder yo opinar tengo que entregar información también, y eso es claro. ¿Ya? La pregunta del millón, ¿leyeron el ejercicio o no? ¿Leyeron los ejercicios? Campeona, eso dice algo. Ya, leámoslo y después lo respondemos. Ya, dice, señor director, uno, la semana pasada la comuna de Limache dio un ejemplo de participación ciudadana al organizar una concurrida reunión presidida por su alcalde y uno de sus concejales para tratar el grave problema que se cierne sobre esa zona por la eventual instalación de una secuencia de torres de alta tensión de 70 metros cada una, las cuales conducirían un gigantesco tendido eléctrico que recorre el país de norte a sur. Dos, como es sabido, la legislación vigente sobre esta materia favorece los intereses de la empresa instaladora, facultándola para fijar el trazado correspondiente sobre el territorio, concediéndole a la ciudadanía un minuto de garantías para impedir la alteración de su buen vivir y proteger el carácter tradicional de su hábitat. Desde hace muchas décadas, los limachinos vienen sufriendo, me perdí al hacer entrar a alguien, vienen sufriendo las amenazas que se ciernen sobre su hermoso valle por las pretensiones de la explotación minera y las instalaciones ciclópeas de la industria, termoeléctricas, gasoductos, etcétera, lo que constituye una larga historia de movilizaciones sociales serias y responsables que hasta hoy han logrado su objetivo con el apoyo del municipio. 3. La reunión antes mencionada tenía por objetivo dialogar con los representantes de la empresa colombiana y con los de nuestro servicio de evaluación ambiental. En ella quedó clara la unánime oposición de la comunidad y la explícita posición contraria de los representantes del gobierno local al proyecto de trazado territorial fijado, pues los representantes de la empresa no pudieron dar razones convincentes por qué el trazado actual debe desviarse hacia el Valle de Limache y cortarlo brutalmente en dos partes, habiendo tantas otras opciones para el recorrido de los cables. 4. Se entiende obviamente que se trata de minimizar costos, pero a costa de la comunidad local, la que siempre debe organizarse y defenderse sin el respaldo de una legislación concebida para beneficio de la gente. 5. Tal es el subdesarrollo cultural y social de este pobre país. Gastón Zuller. ¿Ya? Es el texto que obviamente nos entrega una información y obviamente las opiniones por parte del autor. En este caso no hay una distracción del léxico contextual. ¿Ya? Así que vamos directamente a las preguntas. Uno, ¿cuál, ¿cuál es la posición del autor con respecto al conflicto descrito? Veamos cuál es la posición. A. El valor de los proyectos energéticos disminuye, disminuye a costa de la comunidad. ¿Está defendiendo las empresas propiamente tal? No, ¿verdad? Está defendiendo todo lo contrario, a la comunidad. Por lo tanto, no me parece. B. La comunidad debe organizarse y defenderse frente a la debilidad de la ley chilena. Se habla de problemáticas chilenas, de la debilidad, etcétera, incluso da un juicio bastante fuerte. Podría ser. C. Las empresas extranjeras aprovechan los vacíos de la ley chilena para hacer negocios.
no habla de vacíos de ley. Se puede entender No esto, se pero... especifica. Perdón, Bastián, No lo especifica. pero no lo especifica, ¿cierto? Uno lo prejuzga, pero no lo especifica. Por otro lado, habló que se adecuan a las leyes y todo el cuento, solo que hay un pequeño desvío que afecta a una comunidad. Por lo tanto, no parece. La comunidad de Limache se manifestó unánimemente contra el proyecto energético. No está contra el proyecto energético. El problema es que va a cruzar Limache. Por lo tanto, no me queda muy claro. Los limachinos llevan décadas enfrentándose a la amenaza de proyectos industriales. ¿Dice eso? ¿Cuál es la alternativa correcta? Profe no leyó la A B, ver, ¿o sí? la ¿Cuál? B. La comunidad de Limache se manifestó unánimemente. Ah, la E no la... No, sí la leí. La comunidad de No, Limache se manifestó unánimemente contra proyecto energético. Es que no habla En la de B. estar en contra, ¿cierto? Lo que no quieren mm, es el cableado en Limache, en el fondo. Y la E sí, dice, los limachinos llevan décadas enfrentándose a la amenaza de proyectos industriales. No habla de eso. no habla de... No habla de un enfrentamiento. Solo es un problema puntual en ese momento. Por lo tanto, ¿cuál es? La B. La B. La B. Perfecto. Porque en el fondo lo que estaba hablando es que la gente debe, de alguna manera, organizarse, ¿verdad?, frente a problemáticas que pueden ser de índole alta legalidad. Por eso es que la otra nos podía confundir un poquito. El distractor precisamente es la empresa extranjera aprovecha los vacíos de la ley chilena para hacer negocio. El problema es que como no lo dice explícitamente, no la podemos asumir. En cambio, la B está clarita. ¿Mm? Dos, ¿qué características propias del discurso argumentativo se observan en el texto precedente? Chiquillos, estas se llaman, cuidado, muchas veces a ustedes le enseñan selección única o selección múltiple, y uno de repente dice, oye, selección única, selección múltiple es lo mismo. No. Mm, La que acabamos de hacer se llama selección única. ¿Por qué? Porque entre la A y la E tienes que coger, o sea, de la A hasta la E, tienes que coger una. Por lo tanto, seleccionar una. En cambio, existe otro tipo de ejercicios que significa selección múltiple, es decir, que puede tener más de una respuesta, pero no en el caso de la A a la E, sino en los ejercicios cuando están precedidos por números romanos, 1, 2, 3, respectivamente. Este es un caso típico de selección múltiple. Para responder la selección múltiple, chiquillo, hay una técnica que nuevamente tiene que ver con el descarte. ¿Qué significa? Que voy eliminando las que no corresponden y las que no, o bien voy determinando si corresponden. Y ahí voy cotejando con los ejercicios. Los voy eliminando. Fíjense lo que vamos a hacer. Entonces dice, ¿qué características propias del discurso argumentativo se observan en el texto precedente, en el anterior? Uno, Profe, ¿a qué el, se refiere con características propias? eh, características propias, es decir, que hacen que este discurso sea argumentativo. ¿Qué Mm, elementos hacen? ¿Qué elementos propios del lenguaje hacen que este discurso sea argumentativo? Eso te están preguntando. ¿Mm? vale. Entonces, ya, listo. Uno, el empleo de expresiones valorativas que dan cuenta de la subjetividad del autor. En primer lugar, si hablamos de subjetividad, por supuesto que dentro de la subjetividad están las valoraciones. ¿Eso es propio de la argumentación? Sí. Sí, porque el autor opina. Eso hay que decirle, profe. Recuerden que se basa todo en opinión. ¿Se dan cuenta? Ahí está la tesis. Por lo tanto, la 1 es correcta. Los que puedan ver, chiquillos, bien, cuando decimos listo, la 1 es correcta, ¿qué tienen que hacer ustedes? Con el lápiz van rápidamente, eliminan la 2. ¿Por qué? Porque no tiene 1. Chao. Eliminan la B porque no tiene 1. Chao. Eliminan la C porque no tiene 1. Chao. Ya redujeron el porcentaje de error al haber eliminado. Fíjense, si yo considero en porcentajes esto al 100%, significa que cada una vale un 20%. Cada alternativa vale un 20%. Ese es mi riesgo, ¿verdad? Entonces, chuta, si no hago nada, voy al 100% del error. En cambio, si digo chao B, chao C, eliminé un 40% de error.
Significa que ya reduje a un 60%. Eso es súper importante, chiquillos, sean pillos. Por eso es que para mí el descarte es fundamental. ¿Ya? Por lo tanto, listo. ¿Qué significa? Que todas las demás tienen uno. Fíjense, va a depender de la 2 ahora, ¿con cuál me quedo? 2. La enunciación, dice, la enunciación de un asunto controvertido sobre el cual se desarrolla una tesis. ¿Qué opinan? ¿Está bien? Asunto controvertido. Lo dijeron Es que la bien, conversación me enredó. lo dijeron bien, por eso es que me gustan los ejercicios de EMRE, o sea, por eso yo prefiero los ejercicios de EMRE más que cualquier otro. Porque aquí se Profe, ocultó pero la palabra problema. Fíjense, mm, enunciación, ya, están un diciendo, asunto con- un asunto controvertido. Problema, la temática de un principio argumentativo. Lo dijeron de otra forma, sobre el cual se desarrolla una tesis. Frente a un tesis. problema, nosotros siempre establecemos una tesis. Por lo tanto, es correcta, ¿no? Sí, sí. Es Sí. correcta. Porque para hacer una tesis debe haber un conflicto. Claro, excelente. Esa es la idea. Por eso es que, chiquillos, tengan cuidado cómo le esconden aquí el maguito, pero reinterpreten todo. Yo, en el fondo, claro, de repente si no ejercitamos, si no explicamos, más de alguno que han enredado. ¿Qué quiere decir con esto? Y lo único que te está diciendo, enunciación, establecer un discurso, ¿ya? De un asunto controvertido, problema, del cual se desarrolla una tesis. Ah, a un problema se le establece una tesis. Sí, pues, es el principio argumentativo. Por lo tanto, la dos es correcta. ¿Qué significa? Que ahora elimino la A. ¿Por qué? Porque no tiene dos. Y me quedo con la D y la E. Fíjense que solo el ejercicio se descarta solo. Solito el ejercicio se va autoeliminando. Por eso es que necesito que sean rápidos para el manejo de la lectura, porque con esto ganamos tiempo para poder hacer esto y aseguramos puntaje. ¿Ya? Listo, la D y la E son correctas, porque tienen 1 y 2. Entonces la 3 decide todo. Un esquema dialéctico que permite evidencia tanto la visión del autor como la contraria a su posición. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué entendieron? Eh, que se La muestra palabra la tesis clave, y la contratesis. claro, que hay una tesis y una contratesis. Mm, La palabra clave es esquema dialéctico. ¿Qué entienden por esquema dialéctico? Diálogo. eh, Diálogo. En lo que acabamos de leer, ¿hay diálogo? eh, no. No. O sea, Listo. Por lo tanto, se autoelimina porque no hay diálogo, esto no es un debate, esto es un ensayo, una sola posición. Recuerden que vimos esto en la clase pasada, la estructura argumentativa está la secuencial, hay una sola tesis, ensayos comerciales, están las dialógicas o dialécticas, debate, foro, mesa redonda. Por lo tanto, no, aquí no hay, es el discurso de un solo individuo, de Gastón Sublet. Por lo tanto, no hay diálogo. ¿Se dan cuenta? La E incorrecta. Por lo tanto, esta no es correcta. la Sola debo. quedó. La D. Quedó solita. ¿Lo entendieron, chiquillos? Sí, profe. Vayan trabajando así. Nuevamente insisto, chiquillos, la prueba sería súper fácil si fuera una correcta y las demás incorrectas. Y yo poder decir, ah, mira, esta es la correcta. Mira, esta es la correcta. Súper fácil. Y yo les digo, muy pocos ejercicios ustedes los van a pillar a la primera. ¿Ya? Por lo tanto, asegúrense, eliminar las que no son para finalmente llegar a las que son. ¿De acuerdo? Es un proceso más lento, sin duda, pero una te asegura puntaje. Dos, las técnicas te hacen más rápido para llegar a esto y determinar el tiempo en esto. ¿Ya? Listo, chicos, pasemos a entonces la tercera pregunta. Dice, con la frase tal es el desarrollo cultural social de este pobre país. El autor del texto se refiere a, nos tira palo, la concurrida reunión efectuada por autoridades y vecinos de la comuna de Limache. ¿Se refiere a una reunión? ¿Hablar de subdesarrollo? no. No. No, B. La instalación de torres de alta tensión para conducir la energía que alimentará al país. Pero eso no apunta a un subdesarrollo, todo lo No contrario, tiene nada que. ¿cierto? C.
el sistema legislativo chileno no protege a la población ni al medio ambiente. Yo creo que eso sí tiene que ver. Podría ser, porque ahí hay un cuestionamiento directo. Veamos, B, el rechazo de las autoridades de Limache al proyecto eléctrico de una empresa colombiana. No hay, por parte de las autoridades no hay rechazo, solo que hay un cuestionamiento. La escasa organización ciudadana para oponerse a la instalación del tendido eléctrico. ¿Cuestiona a la población? ¿A la gente? ¿No será otra No, problemática? no. ¿Cuál es? La B para mí. Sería la C. La C. ¿Por qué? Porque en el Digo la C. fondo no Me está enredé atacando. en letras. Se te corrió la letra. No está atacando a la Sí, se me gente. corrió la letra. No está atacando a la gente. Está atacando a un sistema judicial. Son- ¿Te das cuenta? Por lo tanto, C. Muy bien. 4. ¿Qué sentido? Puta, me pasé mucho. ¿Qué sentido tiene la expresión instalaciones ciclópeas? Suena rara la palabra, pero viene de cíclope, ¿ya? Ciclópeas de la industria, presente en el párrafo 2. Podemos leer el párrafo 2, pero a lo mejor se acordarán bien. Ciclópeas. No, Expansión, no me acuerdo. ¿lo leemos? ¿Lo prefieren leer? Sí. ¿Sí? ¿Ciclo? Diría yo, Ya. pero. Porque viene de la palabra cíclope en el párrafo 2. Entonces, ahí dice, vamos a buscarla bien. Ya. Legislación favorece intereses y responde al terrorífico facultando el trazado correspondiente sobre el territorio, conceder a la ciudad mínimo garantía, impedir alteraciones de buen vivir, protege el carácter tradicional. Desde hace muchas décadas los limachinos vienen sufriendo las amenazas que se ciernen sobre pretensiones de explotación minera y las instalaciones, ¿verdad? Dice, se ciernen sobre su hermoso valle por las pretensiones de la explotación minera. Ataque. Y las instalaciones ciclópeas de industrias termoeléctricas, gasoductos, etcétera, lo que constituye una larga historia de movilizaciones sociales. ¿Cuál es el problema, chiquillo? Por lo tanto, lo está viendo como algo negativo. El concepto de instalación ciclópea está viéndolo como directamente un hecho negativo. Por lo tanto, a ver, expansión permanente de la industria, pero la expansión de la industria provoca desarrollo. No habla de un atentar Habla contra muy en las general. personas. Sí, avances tecnológicos en la actividad productiva, pero eso es negativo porque el concepto ciclopio, te diste cuenta que le dio un concepto negativo, como un monstruo, el cíclope que va a tener que enfrentar Ulises para Pues, poder escapar y no ser devorado. ahí podría ser igual como la C, que dice A estructuras ver, industriales de gran tamaño perjudiciales para la comunidad. de gran tamaño como un cíclope y que perjudica, en este caso, a la comunidad. Podría ser, estamos en esa primero, muy bien. Después, construcciones modernas propias de sociedades en permanente progreso, pero eso tampoco es negativo. Servicios básicos, las comunidades no No, urbanizadas requieren para su mejor funcionamiento. no, porque aquí está como criticando. Está criticando, por lo tanto, alternativa correcta. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Les queda claro. ¿Se dan cuenta que las palabras parecen ser como súper elaboradas, los discursos súper elaborados, las frases súper elaboradas, pero te están diciendo cosas normales? Por eso es que, chiquillo, insisto, o sea, yo no puedo corregir la lectura de ustedes, porque para corregir la lectura de ustedes tendría que estar todos los días a ver, lee, lee, y lee con diccionario. Tendría que estar así, haciéndote a cada rato preguntas lo que vas leyendo. Fíjense cómo lo hacen en los chiquititos. ¿Han visto los cursos chiquititos que lo están haciendo con sus lecturas silenciosas y el profesor le tiene que preguntar, ¿qué leíste? Cuéntame qué hiciste, cuéntame hasta dónde llegaste. Tendría que estar una cosa así. No puedo ya, ¿verdad? Ese ya es tu trabajo personal. Pero sí les puedo decir, ¿saben qué, chiquillos? Para algo tenemos que visualizar los textos. Por eso es que yo les pedí a ustedes, aprendan de memoria simbologías. Automáticamente, al haber subrayado estructuras ciclópeas, ¿verdad? Haber analizado rápidamente, a ver, lo que hicimos, están dañando, o sea, son cuestiones negativas,
son aspectos como el cíclopeas. Confíen en lo que ustedes piensan, el cíclope amenazante, gigante amenazante con un solo ojo, destructivo, una bestia. Por lo tanto, automáticamente ahí nos daba la idea de que teníamos que buscar precisamente una alternativa que nos diera la idea de la amenaza hacia el pueblo. ¿Se dan cuenta? Lógrenlo, lo pueden hacer, por eso es que es tan importante el esquema. De repente hay gente que porfía, no, profe, pero es que yo con el esquema soy muy lento, no, profe, me da lata, ¿cómo va a hacer esa cuestión? Es que no se trata de lata, se trata de tu puntaje para poder ingresar a una carrera que ahí sí va a ser otro cuento. ¿Mm? Ya, 5. ¿Cuál es el hecho en torno al cual el autor del texto desarrolla su argumentación? Nuevamente, fíjense que se reforzó ya una idea que trabajamos. O sea, es muy probable que la respuesta sea muy parecida a una anterior. A ver, A. Una reunión en Limache entre los vecinos y autoridades representantes de una empresa. Pero esto ya lo vimos. El rechazo de la comunidad de Limache a que se instalen torres de alta tensión en su valle. El proyecto de una empresa colombiana de trazada eléctrico del norte-sur de Chile. Las constantes amenazas de empresas mineras e industriales diversas en el valle de Limache. La falta de legislación en torno a instalaciones de proyectos que afectan al medio ambiente. Ya, en el fondo, fíjate la pregunta, ¿cuál es el hecho? Olviden, no lean más el enunciado. No lean los Será enunciados, ustedes lo responden solo. ¿Cuál fue el hecho? la E. ¿Qué cosa? La E. La E, la falta de legislación. No, no es el hecho. El hecho ¿No? puntual. Y que La D. develó una falta de legislación. La D debe ser. Bueno, a ver, el rechazo. La D o la A. La D o la A. Ah, el hecho en torno. ¿Ah? La A entonces, profe. Leámoslo, parece que lo leí muy rápido, yo pensé que lo habían pillado rápidamente. A ver. Una reunión en Limache entre vecinos y autoridades representantes de una empresa. Pero ocurre algo. Esa reunión es El A. por algo. Por lo tanto, no nos dan el hecho. Es una La consecuencia. D entonces, es mal Chao. origen. La B. Es El la D. rechazo de la comunidad de Limache a que Eso. instalen torres de alta tensión en su valle. Eso es lo que no quieren. Eso es lo que hizo que hicieran una reunión. No. F. Por lo tanto, yo diría, ops, creo que ahí está el hecho. Pero veamos, el proyecto de empresa colombiana de trazado eléctrico del norte-sur de Chile, es que es norte-sur. La problemática no se da en el norte-sur, se da en un lugar específico, Limache. D. Las constantes amenazas de empresas mineras e industrias diversas del Valle Limache. No, el hecho específico es lo que está ocurriendo aquí, en el texto, no lo que ha ocurrido antes. La falta de legislación en torno a las instalaciones de proyectos que afectan al medio ambiente. ¿Y por qué? Porque algo ocurrió en Limache. Por lo tanto, ¿cuál es? El hecho. La B. La B, el rechazo de la comunidad de Limache a que se instalen torres de alta tensión. Ese era el hecho. ¿Les queda claro Sí, ahora, no? sí, sí. Mira, y Sí, sí, esta la profe. habíamos respondido antes, ojo. ¿Ya? Ahí Es la misma que la 1. me perdieron Creo que en el universo. Ya, veamos la sexta y última de este texto. Dice, a ver, se infiere del texto que el autor, chiquillo, algo que es importante que les recuerde, que la verdad que yo no les voy a enseñar las preguntas de análisis, de extrapolación, de relación, porque no lo requieren, pero sí es sumamente importante que hagamos una discriminación entre dos tipos de preguntas, las textuales y las inferidas. Eso es muy, pero muy importante. ¿Qué significa textual? Viene de texto. En el Profe, fondo, cuando yo repítame digo las dos, por favor. preguntas textuales, tienen que estar directamente en el texto, iguales o casi iguales. Puede haber un cambio de por una estructura sinonímica, ¿verdad? Puede haber una alteración de estructura, pero no más que eso. ¿Ya? Por lo tanto, que yo la saco, mira, aquí está, estaba en el texto. ¿Ya? Siempre las textuales, por ejemplo, son verdadero y falso. ¿Qué quiere decir el autor con? Aunque esa parece ser inferida, pero recuerda que está en el texto. Cosas directas, donde tú lo único que debes hacer
prácticamente es localizar, ¿ya? Eso es lo que deben hacer. Pero también están las preguntas inferidas. ¿Qué se infiere? ¿Qué se desprende? ¿Qué se deduce? ¿Ya? Ahí significa, yo tendría que interpretar. No, no tienes que interpretar, sino en el fondo decir cuáles no son textuales. Así de simple. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es, siempre que te encuentres, ¿qué se infiere? Tú subraya, encierra en un circulito, como quieras. En este caso la palabra se infiere. ¿Por qué? ¿Dónde está la trampa? Está para el que está despistado y para el que no se ejercitó en esta prueba. Porque en el fondo va a ver que una es verdadera. Pero si esta es verdadera, esta está en el texto. Y ahí está lo malo. Te van a tirar varias textuales. Y si están en Pero el es que texto, si están en el texto y te preguntan qué se infiere, curioso, esas que están en el texto pasan a ser falsas. Porque no te están pidiendo la cosa. ¿Lo entienden? sí, Así que sí, mucha sí. atención con eso. De ahora en adelante, mentalízate. Si me piden inferir, subrayo o encierro en un círculo, como tú quieras. ¿Para qué? Para decir, esto está en el texto. Sí, pero no me sirve entonces. Esta también está en el texto. Sí, no me sirve. Las voy eliminando. Esta no está en el texto, pero se entiende. Esa será. Entonces, chiquillos, veamos. ¿Qué se infiere del texto? Siente impotencia, el autor, ¿verdad? Siente impotencia frente al abuso de las empresas extranjeras. Podría ser, pero no sé si sea tan inferida. Es que, Mm, profe, igual no sé si siente impotencia por la empresa extranjera, porque habla como sobre el, ah, como el título, o sea, como mejor sobre aún, ellos. mejor tu respuesta aún. ¿Por qué? Porque claro, sería como una especie de xenofobia Sí, y no, cualquier tipo de empresa nomás y comete errores, exacto. ¿verdad? Muy bien. B, rechaza el proyecto de instalación de torres de alta tensión en el Valle del Limache. Chuta, ahí tengo una duda. ¿Por qué? Mm, Porque parece ser textual, que él también, sí. parece ser Pero es que habla textual, como de la comunidad que lo rechaza. pero habla de la comunidad que lo rechaza. Y él Pero de alguna entonces se manera podría inferir que él también. apoya esa comunidad. Por lo tanto, fíjate que ahí, frente a la duda, me abstengo. Puedo justificarla como inferida y a la vez la puedo justificar casi como textual. ¿Ya? Frente a la, tengo duda. Veamos las demás. Cuestiona la decisión de las autoridades locales de no apoyar el proyecto de la empresa colombiana. Mm, Falso. ¿Por sí. qué? Porque todo lo contrario, está diciendo que no se abuse por parte de una, en este caso, de esta empresa extranjera. Por lo tanto, no, falsa, directamente falsa. D. Considera que las empresas disminuyan sus gastos en desmedro del bienestar de la comunidad local. Que, mm, ¿se entenderá esa idea? Considera que las empresas disminuyan sus gastos, es decir, que ahorren más en desmedro, en contra, Pero ¿verdad? aquí no tiene nada que Del ver. bienestar. ¿Tiene algo que ver? Nada, No. nada. Es ilógico incluso. E. Discute la validez, debería ser D, los fundamentos entregados por la empresa colombiana a la comunidad y autoridades del Limache. Discute la validez de los fundamentos entregados por la empresa colombiana a la comunidad y autoridades del Limache. ¿Sabemos esa información? No. No, no vi, no se habló de ningún fundamento. Por lo tanto, esta no está, pero tampoco la puedo deducir. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? La B. La B. Pero, profe, es textual. Es que no es textual. Él está Sí. hablando de la problemática, pero se subentiende que si habló de la problemática, él asume esa problemática. Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, B. Bien, ese es el primer texto, o sea, el segundo texto. Veamos el tercero.
Es muy largo, ¿no? ¡Oh! Es largo. Ya lo voy a leer igual para aquellos que no lo pudieron leer. Así que harta atención. Dice, la cobertura de la entrega del premio Miguel de Cervantes a Nicanor Parra, que publicó La Tercera, se centró en el poeta y su jornada en el balneario de Las Cruces, donde vive, pero ese era uno de los focos de la noticia. El otro estaba con lo que sucedía durante la ceremonia misma, allá en España. Respecto de esto último, hubo omisiones como que entre las autoridades asistentes al acto estuvieron el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, quien incluso al día siguiente fue entrevistado por el diario El País. Omisiones que contrastan con la relevancia que se le dio a la rockera Patti Smith, admiradora del antipoeta, quien resumió la entrega del premio con la buena frase: sin la ceremonia, la anarquía no tiene sentido. El premio se otorgó a Nicanor Parra, que se otorgó a Nicanor Parra, es considerado el más importante de la lengua española y por tanto, en favor de su realce no solo concurrió el príncipe Felipe, sino también la princesa Leticia y miembros del gobierno español, amén de integrantes del claustro universitario. Por ende, es obvio que debió mencionarse a las personalidades asistentes, y en el caso de las autoridades chilenas presentes en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, como el ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque, no se debió dejar de lado al canciller. Para el antipoeta, representado en la ocasión por su nieto Cristóbal Ugarte, es una distinción mayor y también lo es para Chile. Por eso era importante desde un punto de vista cultural que se le diera un mayor realce informativo a lo ocurrido en la ciudad a orillas del río Henares. El diario El País, en su edición que circula en Chile, hizo una descripción pormenorizada del acto y de la recepción que se le siguió, a la que, entre paréntesis, no todos los concurrentes pudieron ingresar. De ese relato hay detalles dignos de destacar, como las citas de opiniones y descripciones de los personajes, sus vestimentas y peinados, lo que lleva al lector a participar del encuentro. La periodista Emilia Castilla entrega en su crónica un detalle sobre el aperitivo que se ofreció a los invitados y que resume la situación económica de España. Como en todo lo que rodea a este país, hasta el catering se notaba los recortes. Los platos de jamón ibérico parecen haber pasado a la historia, sustituidos por rebanadas de pan con tomates y una pequeña lasca. Lo anterior sirva de ejemplo para enfatizar cómo, con motivo de un acto académico, se puede hacer una crónica atractiva en medio de la antipoesía y de los honores a su creador, dar un destello con lo gastronómico de la crisis que barre con Europa. Esto empalma con lo aseverado por Manuel Saucedo, director de comunicación de la Unidad Editorial España, quien vino a Santiago a participar en la Conferencia Internacional de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, One IFA. El exdirector del periódico deportivo Marca, en su intervención sobre lo que llama revolución pendiente en la redacción, aseveró que lo esencial para los periodistas es contar buenas historias. Esta última frase concuerda con la opinión de Bleito Rubido, director del diario ABC, quien preguntando sobre la salud del periodismo lo califica como una procesión cruel. Pero a los que nos gusta, nos apasiona, y luego comenta que es una profesión donde existe uno de los mayores grados de frustración, y sostiene que tenemos muy elevadas nuestras expectativas y tenemos que fomentar que el periodismo entienda con más humanidad su trabajo. No somos los salvadores de nada, ni vamos a redimir a la sociedad, somos unos humildes contadores de historias. Esa actitud de arrogancia ha sido muy nociva para la profesión periodística. 8. Ambos profesionales hispanos definen a los periodistas como contadores de historias. El primero afirma que esas historias deben ser buenas. El segundo plantea además que el trabajo debe hacerse con humildad y sin pretensiones mesiánicas. 9. A propósito de contar buenas historias, hay que considerar que los lectores de noticias le llegan por múltiples vías y de manera casi instantánea. Por lo tanto, cuando el diario llega a sus manos, ya están en antecedentes de lo más relevante.
de su contenido. Y aquí es donde se debe marcar la diferencia con los otros medios, amén de profundizar sobre los hechos y sus protagonistas, hacerlo con amenidad, contar mejor las historias. En las clases de género periodísticos se recuerda a los estudiantes un caso simple pero válido. Todos ustedes conocerán la historia de Caperucita Roja y todos la pueden contar, pero con una gran salvedad. Unos la cuentan bien y otros la cuentan mal. Unos la hacen atractiva, interesante, con suspenso, apasionante e incluso novedosa, y otros aburren con su relato. 10. De vuelta al premio Miguel de Cervantes, era una oportunidad para informar de lo sucedido en la liturgia académica y también de los episodios que la rodearon, a fin de que los lectores participasen a través del relato de la solemnidad de lo vivido en la ciudad del saber y también de su humanidad. Es una noticia de profundo significado para las letras nacionales y que enorgullece a los chilenos. Joaquín Villarino, El orgullo de la poesía. Interesante. Veamos entonces cuál es la problemática. Vamos a tener que, o dejemos el léxico contextual después, porque precisamente quiero ya empezar a adiestrarlo a que el léxico no lo pesquen para que no se vayan a olvidar. Se supone que ustedes están trabajando a manito y en la guía. Así que nos saltamos y después volvemos a la 1 y 2. De acuerdo a lo expresado en el texto anterior, el emisor reclama por la poca información a que se da en la ceremonia de entrega de Miguel de Cervantes, ¿verdad? Debido a presencia del nieto del galardonado antipoeta. ¿Es por eso que se molesta o no está en desacuerdo? Uno podría decir, es que no está Parra, pero da lo mismo. B, escasez de este tipo de reconocimientos a nivel nacional. Es que no es que hablen de escasez de reconocimiento, hablan de un premio prácticamente único. C, asistencia de autoridades políticas chilenas. Reclama por la poca información, porque hay asistencia. La C, porque hay asistencia. Podría ser. Tengo duda. Porque en el fondo no está Parra, pero están los políticos. D, participación de autoridades académicas españolas. Todo lo contrario, es un premio académico, no político. E, importancia cultural que representa este galardón. También podría ser. O sea, Yo puse la E. aquí hay dos posibles y vamos a tener que resolverlo. C y E. Sí, C y E. Porque mira, la presencia del nieto galardonado, está bien que él, a lo mejor Parra está enfermo. Ya, escasez de tipo de reconocimiento, no hablemos de nivel nacional porque no corresponde. Participación de autoridad académica, todo lo contrario, o sea, está bien. Pero que estén los políticos, más que lo académico, es algo que le molestó mucho, pero también importancia cultural que representa este galardón. Porque dice, de acuerdo con lo expresado en el texto anterior, el emisor reclama por la poca información que se da en la ceremonia de entrega del premio de Cervantes debido a, ¿qué afecta más? ¿Asistencia de autoridades políticas chilenas o la importancia cultural que representa este galardón? Es que quizá, de acuerdo, porque habla de, reclama por la poca información, y Es que quizás sería reclama poca por la poca información sobre la información. importancia.